Quiero dar muy buenas tardes. Quiero dar primeramente las gracias a Dios por darme la oportunidad de una vez predicar y exponer su palabra. Y dar la cordial bienvenida a todos ustedes, en especial a nuestros visitantes, esperando que no sea la última vez que nos vengan y nos visiten. Dios los bendiga. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ir al infierno? ¿Quiénes de aquí quisiera ir al infierno? Claramente sabemos que como cristianos, si obedecemos a los mandamientos de Dios y estamos fuertes en la fe, por medio de las Escrituras Sagradas, quiere decir que estamos luchando fervientemente por obtener la recompensa que Cristo promete, cuál es la vida eterna y no el infierno, ¿verdad? Todos nosotros queremos llegar al cielo. Queremos llegar a obtener la corona de la vida. ¿Es por eso que estamos aquí o no? Siguiendo fielmente a Cristo, 100%. También todos nosotros y el mundo entero conoce que hay un cielo y hay un infierno. Pero muchos no quieren seguir a Cristo, se niegan a seguir la verdad. Muchos siguen a hombres, se dejan de llevar por doctrinas erróneas y muchos simplemente no quieren saber nada de Dios. Por eso es que hay muchos perdidos. Es triste, pero es cierto. Sabemos que existe un cielo y un infierno porque la Biblia lo dice que existe. También la palabra de Dios nos dice que hay una vida eterna y una condenación eterna cuando salgamos de este mundo. Pero ¿qué del gran juicio de Dios? ¿Qué del gran juicio de Dios? ¿Cómo es que sabemos que hay un cielo y un infierno y poco se habla de este juicio? En primer lugar, ¿qué es juicio? ¿Qué es juicio? Es importante entender qué significa esta palabra antes de seguir. La palabra juicio en el diccionario Vines expositivo viene de la palabra griega krino, que denota primariamente separar, seleccionar, elegir, de ahí determinar y de ahí juzgar, pronunciar un juicio. Esto es lo que significa juicio. Ahora, el hombre instintivamente juzga por su naturaleza. Luego, señalamos con el dedo. Algún día, hermano o amigo, todos nosotros vamos a ser juzgados. Vamos a estar frente al tribunal de Dios, donde Dios va a juzgar, no como el hombre juzga, porque el hombre juzga injustamente, sino va a juzgar con justicia. Cada quien nuestras obras. Dios ha parado la ignorancia al darnos a Cristo que muriera por nuestros pecados y resucitándolo de entre los muertos en gloria. Y el Evangelio de Cristo es predicado alrededor de todo el mundo ahora. De un modo o de otro, el Evangelio verdadero es predicado en la radio, en la televisión, en persona, en la internet, en libros, pero es predicado.
y ha mandado a todo hombre a que se arrepientan. Esto lo dice Hechos 17:30. Pero esta es la pregunta y el tema de hoy. ¿Realmente existirá un juicio? ¿Realmente existirá un juicio? Tomando esta pregunta en consideración, abramos nuestras Biblias, y espero que los tengan. Abramos nuestras Biblias a Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Versículo 31. Donde este pasaje nos va a dar 3 respuestas a esta pregunta. Y vamos a ir una por una. La palabra de Dios nos dice aquí: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. La palabra de Dios nos dice que él ha establecido un día donde el mundo entero será juzgado, y nos ha asegurado de que existe un juicio. ¿Por qué? Resucitando a Cristo de entre los muertos, asignándolo como juez del mundo entero. Y esta es la primera respuesta a nuestra pregunta. ¿Realmente existirá un juicio? Bueno, la primera respuesta es: Él ha asignado un día. La Escritura dice en Hebreos, si vamos para allá, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué dice? El juicio. Ciertamente todos nosotros algún día nos iremos de aquí. Algún día nos tenemos que morir, hermanos. No tenemos la vida comprada aquí. Pero también podemos estar seguros de que Dios ha asignado un día donde todo el mundo será juzgado, y ese día no se va a cancelar. Ni tampoco podremos apelar por más días cuando este tiempo se acerque. Hay varios pasajes que hablan de este día, de este juicio, como por ejemplo, si vamos allá a Malaquías capítulo 4, Malaquías capítulo 4, versículo 1. Ahí en Malaquías capítulo 4, versículo 1 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni qué, raíz ni rama. ¿Usted ha visto un ramo de zacate en la orilla de su cerca, donde usted lo quiere arrancar, ¿verdad? Lo abraza para arrancarlo desde la raíz, ¿verdad? Para que no salga. Así Dios dice que va a agarrar a los malvados, los va a abrazar y los va a arrancar desde la raíz y echarlos ¿dónde? En el horno de fuego. También Jesucristo, cuando vino al mundo, Él anunció de su venida. Allí en Mateo, si vamos por allá, por favor, en Mateo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 25. Versículos 31 y 32. Mateo capítulo 25, 31 y 32.
Dice ahí Cristo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Será glorioso ver esto, hermanos. Cristo con todos sus ángeles se sentará en su trono de gloria. Dios a través de Jesucristo va a ser nuestro juez. Y esto hablaremos más adelantito. Hay que recordar que Jesús es deidad y se le ha dado todo bajo sus pies, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como recompensa de la obra mediadora que Él cumplió. Pablo, el apóstol, les recordaba a todos aquellos durante la persecución de la iglesia del primer siglo y les animaba a todos los santos de aquel día asignado. Ahí en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Versículos 6 al 10 dice, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dará reposo con nosotros, cuando sea revelado del cielo el Señor Jesús con sus ángeles poderosos en llama de fuego, para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y para ser admirado en aquel día en todos los que creen, porque nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. El apóstol Pablo trae esperanza a los tesalonicenses y a todos nosotros como cristianos, al hacernos saber que Dios dará alivio a todos los que somos afligidos, y esto es cuando Cristo venga en poder, todos los afligidos en el Señor, hermanos. Entonces en este pasaje nos habla de la certeza de la segunda venida de Cristo, en quien va a ser nuestro juez en aquel día asignado. Pero a todo esto, el hombre aún dice, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está el Creador? ¿Dónde está este Cristo? No ha venido. Bueno, Pedro nos recuerda en su segunda epístola que estos hombres se burlarán en sus propios pensamientos al decir nunca vino Cristo. En segunda de Pedro, si vamos por allá, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice, ahí Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como estaban desde el principio de la creación. Hoy en día, esto es lo que está sucediendo. Muchos dicen, en especial el ateo, ¿dónde está Cristo? ¿No será verdad entonces
no nos dejemos llevar por estas dudas, hermanos. No nos dejemos llevar por estas dudas. Sabemos que debemos de confiar en Dios si somos cristianos. Porque dice la Escritura que ni los ángeles saben de esta venida, solamente el Padre que está en los cielos. Nos vuelve a decir Pedro que Dios no es tardo de su promesa, sino Él es paciente. Él es paciente ¿para qué? Para que lleguemos al arrepentimiento. ¿Y qué? Y seamos salvos en Cristo. Lo podemos ver esto en 2 de Pedro, más adelantito, ahí en el versículo 8 y 9. 2 de Pedro 3, 8 y 9, versículo 8 y 9. Dice, mas amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y no quiere que nadie se pierda. Fíjense, hermanos y amigos, este amor que tiene Dios, este amor para con nosotros, nos ama tanto que quiere que lleguemos al arrepentimiento y seamos salvos. Por eso es que Él no ha venido. Pero la maldad está creciendo. Sabemos que hay maldad. Y sabemos que la maldad crece. Pero ¿qué dijo Cristo? Cristo está con nosotros hasta el fin. Dijo, no se turben nuestros corazones, confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Y Él está con nosotros hasta el final. La segunda respuesta a esta pregunta, ¿realmente existirá un juicio? El mundo entero será juzgado. Y eso ya lo sabemos. Dios es nuestro juez y el que va a juzgar a todo el mundo entero. La Biblia lo muestra que Dios es juez, es el juez. En 2 de Tesalonicenses, ahí en la segunda carta para los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 5. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Aquí dice, ¿de quién es el juicio? Sino de Dios. Justo juicio de Dios. Aquí Pablo dice que hay que dar gracias en todo a nuestro Padre Celestial. Por cuanto nuestra fe va creciendo en nosotros, a fin de que nuestra paciencia y fe crezca en todas nuestras aflicciones, al sufrir en el Señor. Que todas estas aflicciones, todo este sufrimiento que suframos aquí en la tierra por nuestro Señor, va a ser evidente. Va a ser evidente en el justo juicio de Dios. Siendo Dios juez, seremos dignos del reino por lo que padezcamos aquí en la tierra. Con esto que Pablo nos explica, sabemos que Dios va a ser nuestro juez, pero no nomás algunas personas van a estar allí. Sabemos que va a ser todo el mundo, no hay excepción, hermanos. Todos van a estar enfrente de este juicio. Y también lo podemos ver ahí en 2 de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5,
Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Versículo 10. Dice, porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Dios va a juzgar en justicia. Romanos 2:6 nos dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, de acuerdo a nuestras obras. ¿Y cuáles obras? ¿Cuáles obras? Bueno, las obras malas o buenas. Cuando estamos en el mundo, cuando decidimos seguir al mundo, ¿qué es lo que cosechamos? Las obras malas. Andamos en pecado, andamos alejados de Dios. Un ejemplo a esto podemos ver allá en Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, nos dice ahí cuáles son las obras de la carne. Del Gálatas 5, 19 al 21, versículo 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas, ¿qué va a pasar? No heredarán el reino de Dios. Si nosotros andamos haciendo alguna de estas cosas o algo similar, debemos de examinarnos más a fondo y abstenernos, ya que la palabra de Dios nos dice que los que hacen tales cosas no heredan el reino del cielo, el reino de Dios, perdón. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y las obras buenas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las obras buenas? Bueno, lo podemos ver ahí en el 22, ¿verdad? Es cuando nos apartamos del mal y nos dedicamos a vivir nuestra vida espiritualmente, y es cuando hacemos la voluntad de Dios. Y cuando andamos en el Espíritu y nos alimentamos de la palabra de Dios, produce frutos, hermanos. Ahí más adelantito en el 22 de Gálatas, Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne, con sus pasiones y con sus concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andamos también en el Espíritu. Así que al ser la voluntad de Dios, seguimos a Cristo a sí mismo, crucificando nuestra propia carne para abstenernos de hacer el mal y apartándonos y no participando con el mundo. Dios juzgará al mundo, y lo sabemos, por medio de Cristo, a quien apuntó como juzgador del mundo. Vuelvo a este versículo, a 2 Corintios 5:10, ya lo leímos, donde dice, porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Muchas personas dicen, pues yo estoy dando mucho dinero para ayudar a los pobres, o yo estoy haciendo un bien nada más porque vengo todos los días a la iglesia. Hay muchas obras buenas que podemos hacer en este mundo, pero si no tenemos a Cristo en nuestras vidas y realmente no conocemos a la voluntad de Dios,
estas obras son muertas. Aún estando dentro de la iglesia, si no obramos como Dios quiere, aunque venga todos los días y se siente allí y su fe no crece y no se alimente de la palabra de Dios, no nada más aquí, pero también en su hogar, en su vida diaria, entonces estas obras son muertas. Hay que tener mucho cuidado y meditar en que seremos juzgados en aquel día. Y hay que hacer la voluntad de Dios para que ese día podamos salir, ¿qué? Triunfadores junto con Cristo. Volviendo al tema. Pedro decía de que cómo Dios mandó a los apóstoles a testificar que Jesús, quien fue apuntado por Dios, iba a ser el juez. Lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 10, versículo 42 al 43. Hechos 10, 42, 43, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí está. Así que, como les había dicho antes, que Jesús es deidad. Y a Él es el que se le ha dado toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora Él es nuestro juez. Se dice de una historia, y es una historia pequeña, de un niño que se atoró en los rieles del tren y vino un hombre a salvarlo antes de que viniera este tren. El niño fue creciendo, llegó a su adolescencia, lo arrestaron porque cometió un crimen. Llegando a la corte, estaba un juez. Y este juez era el hombre que lo había salvado aquel día. Y el juez le dice al joven, ¿te acuerdas de mí? Y el joven le dice, sí. Y el juez le responde, ayer fui tu salvador, ahora soy tu juez. ¿A qué viene esto? Simplemente sabemos que Cristo la primera vez que vino a salvarnos, a todos nosotros. La segunda venida va a venir a juzgarnos. Él va a ser nuestro juez. La tercera respuesta a esta pregunta, ¿realmente existirá un juicio? Él nos ha asegurado de que sí existe este juicio resucitando a Cristo. Desde el principio Dios nos ha mostrado y ha asegurado de que sí hay un juicio por venir. Y ese juicio se va a llevar a cabo y solamente Él lo sabe. Romanos 1, 20 al 32 lo dice. Lo ha asegurado de que existe a resucitar a Cristo de entre los muertos, y es evidente que esto tenía que pasar. ¿Y pasó para qué? Para que nosotros tuviéramos en Él la esperanza y la salvación por medio del sacrificio que Él hizo. Ahora, hoy en día su evangelio es predicado a todo el mundo por medio de su iglesia que Él estableció, la iglesia de Cristo. Mateo 16, 18 lo muestra. ¿Y qué es el evangelio? Hoy en día se predica la muerte, sepultura, resurrección y aparición de nuestro Señor Jesucristo. Este es el evangelio. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante. ¿Y cuál es el propósito? Juan
capítulo 3, versículo 16, ahí nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo, siendo nuestro juez en aquel día, juzgará a grandes y pequeños. Entonces hay que ser la voluntad de nuestro Padre Celestial, en ser obedientes, ser ejemplos vivos, apartados del mal, apartados del mundo. ¿Por qué apartados del mundo? Porque el mundo y sus placeres, hermanos, pasarán. Para concluir, ahora entendemos cuál es el propósito que Dios tiene para la humanidad. Quiere que todos lleguen al arrepentimiento para que todos seamos salvos en aquel gran día del juicio. ¿Cómo? Hay un plan de salvación que Dios tenía en su mente desde antes de la fundación del mundo, para así reconciliarnos juntamente con Él. Primero, oír. La fe se origina por el oír la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Segundo, creer en su evangelio, Juan 3, 16. Arrepentirse. Por tercero, pasar al frente reconociendo de que es pecador, Hechos 3, 19. Confesar es el cuarto. ¿Confesar qué? Confesar que Cristo es el Hijo de Dios, Mateo 10, 32. Pasar a las aguas del bautismo para luego salir una nueva persona en Cristo, Mateo 18, 19. Al final, vivir fieles hasta la muerte para obtener ¿la qué? La corona de la vida. Apocalipsis, versículo 2, capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra en Mateo 25, versículo 34, que Cristo dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Más abajito en el 41 dice Cristo a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En aquel gran día del juicio, ¿dónde queremos estar? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? Hay que pensar en esto siempre. Si queremos realmente heredar el ¿qué? El reino de Dios. Vamos a estar de pie para el himno de invitación. Dios los bendiga.